Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan a través de esta plataforma digital. Asociaciones y público en general, muchas gracias por estar en una sesión más de la Hora de la Sociedad Civil, donde estamos construyendo día a día políticas públicas sostenibles. Es un gusto darles la bienvenida en nombre del maestro José Francisco Osuna Rodríguez, director de Desarrollo Político, del maestro Mario Quesada Maldonado y de todo el equipo de la Dirección de Participación Social, a esta ponencia tan importante denominada Retos de las OSC en el Estado de México. Les saluda Karen Alba, asesora de organizaciones de la sociedad civil. Hoy nos congratula que sigan existiendo este tipo de políticas de fomento, de profesionalización y de capacitación dirigida a integrantes y representantes de organizaciones de la sociedad civil del Estado de México y de otras entidades. Saludo con sociales. Muy buenos días, Alan, bienvenido. Buenos días, Karen. Saludo también con mucho aprecio a Paola Estefanía Mendoza García, presidenta de Semartec, una organización aliada y comprometida con sus causas. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y por supuesto a nuestro ponente de hoy, el doctor Ricardo Escutia Miranda, presidente del Centro de Investigaciones de Estudios Sociales y Sustentables, AC. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Karen. Gracias a usted por estar aquí el día de hoy con nosotros. Para dar inicio a este programa tan importante el día de hoy, escucharemos un mensaje a cargo de mi compañero Alan Hernández Hernández, asesor de la Dirección de Participación Social. Adelante, Alan. Muchas gracias, Karen. Muy buenos días a todas y a todos los que siguen nuestras transmisiones. A nombre del Gobierno del Estado, de nuestro titular, el maestro José Francisco Osuna Rodríguez, director general de Desarrollo Político, y del maestro Mario Quesada Maldonado, director de Participación Social, les doy la más cordial bienvenida a la Hora de la Sociedad Civil. Agradezco la presencia de nuestro ponente magistral, el doctor Ricardo Escutia Miranda, presidente del Centro de Investigación en Estudios Sociales y Sustentables, AC, quien nos presentará un tema muy interesante titulado Retos de las OSC en el Estado de México. Asimismo, agradezco la presencia de la licenciada Paola Estefanía Mendoza García, presidenta de Semartec AC. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Una de las principales problemáticas que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en México es que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil no cuentan con un programa generador de recursos para sus proyectos. Gran parte de las personas que tienen una OSC utilizan recursos propios para sus programas y desarrollar los mismos. El reto de las OSC en México es crear estrategias innovadoras apegadas a las actualizaciones y desarrollo tecnológico, abandonando los sistemas tradicionales de procuración y abriendo puertas a proyectos dirigidos al emprendimiento social. Otro de los retos más importantes es seguir generando espacios para la participación ciudadana y buscar iniciar mejores políticas públicas desde su diseño e implementación hasta su evaluación y permanencia. Sin más preámbulos, los invito a que se queden a escuchar al doctor Ricardo, que el día de hoy nos compartirá sus conocimientos sobre el tema. Del mismo modo, les recuerdo que la Dirección General de Desarrollo Político y la Dirección de Participación Social sigue fortaleciendo y capacitando a las OSC a través de la Hora de la Sociedad Civil, todos los días martes y viernes a las 11 de la mañana a través de nuestra página de Facebook. Muchas gracias y bienvenidos. Alan, muchas gracias por tu mensaje. Ahora, en nombre de la sociedad civil, escucharemos a la licenciada Paola Estefanía Mendoza García, quien es presidenta de Semartec AC del municipio de San José del Rincón. Adelante, licenciada Paola. Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues antes que nada quiero agradecer esta invitación y el espacio para permitirnos estar
en este día aquí reunidos con ustedes. Muchas gracias, Karen. De igual manera, pues agradecer a mi amiga Mari de Fundación Llevo, y pues también muchas gracias, Alan, y pues a nuestro ponente Ricardo, que pues de igual manera yo creo que hoy nos va a dejar muchas experiencias y muchos conocimientos. Bueno, mi nombre es Paola Mendoza, soy representante legal de Asociación Civil Semartec, y pues nosotros nos dedicamos a proveer servicio de internet gratuito en escuelas de comunidades rurales e indígenas. Principalmente esa es nuestra principal labor, apoyar en el ámbito tecnológico. Muchas veces han escuchado y sabemos que existen muchos proyectos a nivel federal principalmente, ¿no?, que están apoyando a las escuelas o espacios públicos con este tipo de servicios de apoyo, pero realmente no es por hablar mal de este tipo de proyectos, pero hace falta un seguimiento y muchas veces estos proyectos quedan inconclusos. Nosotros lo que hacemos es darle una continuidad a este proyecto, darle una evaluación, estar en constante comunicación con las escuelas, con todo el ámbito escolar, padres de familia, docentes, alumnos, para ver que realmente este servicio de internet que nosotros les estamos proporcionando, pues sí realmente les esté beneficiando y les ayude en nuestro principal objetivo, que es apoyar en los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las escuelas. Veíamos el caso de la pandemia, ¿no? Pues nos dijeron, quédate en casa y hay que mandar los trabajos vía digital, hay que mandar, bueno, en esta zona de aquí por WhatsApp regularmente, tomar las clases por Zoom, y pues muchas escuelas no tenían las comunidades con qué comunicarse. Muchos tuvieron la necesidad de comprar o adquirir un teléfono celular, algún dispositivo, y aparte de adquirirlo, pues no contaban con el servicio de internet. Y pues quiero mencionar que afortunadamente en este tiempo recibimos el estímulo estatal del Estado de México a las organizaciones y apoyamos a 5 comunidades a que estuvieran comunicadas en este tiempo de pandemia. Fue un proyecto pues muy innovador y de mucho impacto por la cuestión en la que estábamos viviendo. Ya contaban con un equipo, un espacio donde los alumnos pudieran continuar con sus estudios, y obviamente todo esto con la seguridad y la higiene que nos solicitaban las dependencias de salud. De igual manera, aparte de proveer el servicio de internet gratuito, apoyamos con el mantenimiento a equipos de cómputo. Muchas veces, como les comento, las escuelas están llenas de equipos de cómputo, pero no hay quien les dé un mantenimiento, porque las escuelas no tienen el recurso para estar pagando para esto. Entonces, pues lo que nosotros hacemos es apoyar también con este mantenimiento, restaurar todas las salas de cómputo, todo el equipo ya existente, actualizar los sistemas, los pizarrones interactivos, los sistemas en ciclomedia, pues para uso de los alumnos, poder rescatar todo este equipo que pues ya se tiene y no hacer un gasto más bien ocupar lo que ya tiene la escuela. Aparte de estar trabajando en esta parte tecnológica, también estamos realizando actividades en fechas especiales e importantes, en especial de los niños, como es el Día de Reyes y el Día del Niño. Realizamos varias gestiones y en coordinación y participación con varias personas. Realizamos estas actividades y pues sí hemos logrado ya llegar a varias comunidades. Solicitamos donativos de algunas asociaciones, igual compañeras de nosotras, realizamos gestiones a empresas grandes, también a negocios pequeños de aquí de la zona, y pues hemos logrado hacer muchas cosas gracias también al apoyo de Juguetón, de Jugos del Valle, y pues más que nada también gracias al apoyo y profesionalización que nos da la Dirección General de Participación Social, porque si bien tenemos la idea de qué queremos hacer, pero si no sabemos cómo hacerlo, pues realmente pues quedamos en las mismas. Y pues yo creo que este tema del que se va a hablar el día de hoy,
pues va a ser de suma importancia para todos nosotros, ¿no? Porque pues hemos tenido muchos avances, claro que sí, las asociaciones civiles, pero también hemos tenido muchos retrocesos, en especial todas las restricciones que nos han puesto, y pues la más notable, ¿no? Fue la desaparición del Indesol, muchas que estaban financiadas o era el apoyo por parte de esta institución y que ahorita ya no la tenemos, pero pues yo creo que gracias a toda esta profesionalización y apoyo, pues muchas hemos podido salir adelante, porque tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y pues claro, también como lo comentabas, Alan, en un principio, pues los cambios a las leyes, yo creo que esto nos han perjudicado también un poquito, pero pues creo que no tenemos miedo y con la unión y las estrategias que vamos aprendiendo poco a poco, pues yo creo que sí lo vamos a lograr. Y pues yo creo que eso es de una manera breve lo que nosotros hacemos. Invitarlos a visitarnos en nuestra página de Facebook, así tal cual como Semartec AC. Esta significa Sembrando Arte y Tecnología para la Educación. Y pues ahí estaremos para cualquier cosa, alianza que quieran hacer con nosotros, pues aquí estamos también nosotros para participar. Muchas gracias. Gracias, licenciada Paola. Pues yo creo que tu organización es un claro ejemplo de los retos que tienen las organizaciones y pues claro, aquí estamos para seguir creando alianzas y esperemos que el tema del día de hoy sea de suma importancia para todos. Gracias, licenciada Paola, nuevamente por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Y bueno, pues para iniciar con la conferencia del día de hoy, voy a hacer una breve lectura de la trayectoria de nuestro ponente. Ricardo Escutia Miranda es licenciado en Antropología Social por la UAMX, maestro en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense AC y doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Fue columnista de la revista Alcaldes de México en el año 2015. También fue candidato a asesor municipal en reducción de riesgos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2016. Y socio investigador de la Red de Esfuerzos para el Desarrollo Local Social AC de 2016 a 2018. Como consultor de partidos políticos, ha impartido capacitaciones en diseño de políticas públicas, gestión de gobiernos locales, planeación estratégica, marketing electoral, liderazgo y funciones de cabildo. Referente a las OSC, ha ayudado a su consolidación, implementación de modelos de gestión para su sustentabilidad, así como la capacitación de recursos. Actualmente es catedrático de la Universidad Iberoamericana AC y de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Es presidente del Centro de Investigación en Estudios Sociales y Sustentables AC. Actualmente se encuentra desarrollando los proyectos denominados Índice de Desarrollo Democrático Municipal, con base en los 125 municipios mexiquenses. Trayectorias y perfiles de las y los diputados de la 61 legislatura local del Estado de México, bajo un análisis neoinstitucional del liderazgo político. Y bueno, pues sin más preámbulos, una disculpa, tapé mi cámara. Después de esta gran introducción, quiero cederle la palabra al doctor Ricardo Escutia. El auditorio es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias, Karen. Gracias por la presentación y agradecer el espacio a todos los que componen la Secretaría de Desarrollo Político. Voy a compartir pantalla para poder iniciar con nuestra presentación y dar paso. Como ya pueden ver, confírmenme si pueden ver bien el material. Sí, perfecto. Como ya mencionaban, efectivamente volvemos a hablar el día de hoy de los retos de las organizaciones de la sociedad civil del Estado de México. Para esto quiero mencionar algunos aspectos muy relevantes. Vamos a hablar primero de una muy breve generalidad, qué pasa con las OSCs a nivel nacional, para después aterrizarlo al caso del Estado de México y ya dar pie a esta parte de los retos. Entonces,
Pasando a este dato, tenemos un panorama, ¿no?, de asociacionismo en nuestro país, con datos de fondos a la vista y de CEMEFI. Ambos datos son de 2023 y son de este panorama nacional. Poquito más de 40,000 organizaciones de la sociedad civil, en específico 49,332. Sin embargo, aquí tenemos que separar un poquito este dato debido a que, pues, recordemos que para los registros, pues algunas tienen CLUNY y algunas tienen donataria autorizada. 43,664 con CLUNY, es decir, hay cierta cantidad de organizaciones de la sociedad civil en la informalidad, poquito más de 6,000, y de estas que tienen CLUNY o que no la tienen, algunas tienen donataria autorizada, solamente 10,258. Si hacemos una comparación, pues es muy bajo este índice o este dato de las que tienen donataria autorizada comparado con el dato de cantidad de asociaciones de la sociedad civil en nuestro país. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando estamos hablando de este dato nacional, 49,332, y lo llevamos a un índice de asociación, que justamente es el índice que tenemos acá a nuestra derecha, pues tenemos 36 por cada 100,000 habitantes. Esto implica que, de acuerdo a los estándares internacionales, pues hay 36 organizaciones de la sociedad civil por cada 100,000 personas en nuestro país. Este dato, cuando lo llevamos a un panorama regional, a un panorama internacional, pues nos da un resultado de baja densidad asociativa. ¿Qué significa esto? Pues que nos estamos moviendo en un escaso asociacionismo en nuestro país, dada la cantidad de población que tenemos, lo cual es de alguna manera un indicador de potencial de desarrollo. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque si lo comparamos con otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, que están en nuestro mismo continente, pues tenemos algunos datos muy interesantes. Estados Unidos y Chile tienen el mismo índice de asociación, que son 670 por cada 100,000. En el caso de Estados Unidos, que ha sido de las potencias mundiales a lo largo pues de lo que va del siglo, digamos que sería una cuestión de naturalidad, de normalidad. El asociacionismo surge muy fuerte en Estados Unidos desde su época independentista. En el lado de Chile, pues también su economía se ha movido entre las asociaciones civiles, sector público, sector privado y tercer sector, que justamente es lo que nos atañe. Pero también tiene el mismo índice de asociación, 670. Brasil 170, Argentina 270. Los pongo a modo de ejemplo comparando con nuestro país, que también es una de las economías más importantes. Se ha establecido regularmente en la parte media, ¿no?, del top 20, regularmente entre el 11, 13, 15 de las economías mundiales. Pero chequemos el dato, 33 por cada 100,000. Y luego ponemos esta diapositiva, 670, 170, 220, 270. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos un potencial estancado en cuanto a asociacionismo y empresas no lucrativas. Muy relevante este dato que acabo de mencionar, pero también crítico. ¿Qué pasa con Chile, por ejemplo? Chile, si bien tiene una extensión territorial bastante amplia, recordemos que se encuentra en la parte oeste y sur del continente americano, pero es una franja entre cordilleras montañosas. Su espacio urbano, su espacio habitable, de alguna manera es muy similar a la extensión territorial de Nuevo León, ¿no?, que es una pequeña fracción de nuestro país. Entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación del dato. Estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar a escala nacional. En este sentido, pues la Ciudad de México aglomera el 21% de las asociaciones civiles con 10,356. En segundo lugar, el Estado de México con el 8,8%, representando 4,353. Aquí es un dato de relevancia.
tenemos poquito menos de la mitad de la cantidad de asociaciones civiles que tiene la Ciudad de México. Como tercera entidad, el estado de Veracruz, 6.5%, con 3.225, y Oaxaca en el cuarto lugar, 6% de la cantidad total de las asociaciones civiles, 2.917. Estos datos nos dejan entrever cómo se mueve el asociacionismo en nuestro país, donde se concentran en entidades muy específicas, pero luego tenemos entidades, por ejemplo, como lo tenemos acá en nuestra escala, tres asociaciones en una entidad. Pensemos un poquito a escala amplia con los objetos sociales, ¿no? Al menos debería existir una asociación civil con cada uno de los objetos sociales o por cada uno en cada municipio. Y dependiendo de los estados, pues dependiendo también los municipios. Esos son datos que nos dejan entrever un poco cómo nos estamos quedando a nivel de asociacionismo, pues de alguna manera estancados. Hace falta incentivar la cultura de la asociación, la cultura política y la participación social. 8 de cada 10 brindan servicios de necesidad inmediata. Esto implica que las organizaciones de la sociedad civil se han encauzado en objetos muy específicos, atendiendo de alguna manera, centrando su actividad en puntos muy particulares: educación, servicios asistenciales, acción ciudadana, de derechos humanos, salud y desarrollo económico. En otras palabras, son las más en cuanto a asociaciones civiles, en cuanto a tercer sector. Esto implica que hay áreas que, si bien recordemos, hay objetos sociales definidos para su financiamiento, pues hay áreas que se están quedando muy atrás, mientras otras que se están impulsando, pues digamos, a ritmo de las necesidades. Entonces ponemos esta tabla, áreas de oportunidad. ¿Cuáles son esos objetos que se están quedando atrás en niveles de asociacionismo? Cultura, investigación científica y tecnológica, ecología, becantes, reproducción de especies en peligro de extinción, obras y servicios públicos. Recordemos que uno de los objetos de la sociedad civil en general es apoyar a las actividades que el servicio público no puede atender, o que por restricciones territoriales o normativas, pues de alguna manera no le compete, pero es generar una redistribución para el beneficio social. Por eso se les conoce como empresas morales no lucrativas, es decir, no buscan una especulación, pero sí redistribuir y crear un desarrollo. Esto implica que estas áreas que estamos mencionando, pues repito, cultura, investigación científica y tecnológica, ecología, becantes, reproducción de especies en peligro de extinción, obras y servicio público, se están quedando estancadas y son áreas de oportunidad donde podemos incidir en el desarrollo o para el desarrollo de las localidades, de los municipios, a través de una gran diversidad de actividades y programas que surgen de la sociedad civil. Seguimos con este panorama, vamos con datos de CEMEFI. En cuanto a un pequeño recorrido histórico, voy muy rápido en esta parte, pues tenemos que se han ido incrementando las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas que tienen donataria autorizada. Sin embargo, este auge, este surgimiento va muy lento. Como podemos darnos cuenta, los datos no cambian mucho en este histórico de 8 años, ¿no? Iniciamos con un total de 9.659 en 2015, para 2003, 10.459. Esto implica que necesitamos fomentar más el asociacionismo. Hace aproximadamente un mes participaba un poquito en un pequeño debate sobre emprendimientos y mencionaban justamente cómo hay una gran necesidad y gran apoyo desde los gobiernos municipales y estatales para la creación de empresas. Y yo hacía un comentario simplemente para
verificar un poquito la perspectiva, ¿no? Comparando esta idea de empresa lucrativa, sector empresarial, con la empresa no lucrativa, tercer sector. Mi comentario era más o menos el siguiente. Sí, es muy bueno y muy importante crear ese tipo de actividades, pero también pasa el otro lado, asociaciones de la sociedad civil. Algunas de las respuestas que obtuve en ese momento fue, bueno, es que eso no le compete como tal a los gobiernos, a los empresarios, le compete a la sociedad. Y de alguna manera es muy real. El asociacionismo surge de la población para atender necesidades locales. Pero ¿qué pasa cuando esa población desconoce que puede hacerlo? Es decir, no ejerce su derecho por desconocimiento, pero también no tiene los mecanismos para poder implementarlo, los desconoce. Pues simplemente vamos a normalizar este tipo de ausencias de participación, como si no existiera algo más. Y eso es lo que yo les respondía de repente a estos interlocutores. Tienen toda la razón, pero hay que voltear también a este otro lado. Porque si estás fomentando a través de una política pública la creación de empresas con fin lucrativo, también debe suceder con las empresas no lucrativas. En un símil. Es decir, necesitamos mayor difusión de este tipo de actividades. Recordemos también un punto importante, un acierto del gobierno del Estado de México, ¿no? Tener ese tipo de programas, la hora de la sociedad civil, que ha sido el único a nivel nacional. Y bueno, necesitamos más. Continuamos. Acá están un poquito los ámbitos, cómo se han manejado las organizaciones. Decíamos que hay actividades que generan más o que se han concentrado en actividades de asociacionismo y otras en lo menos. Enseñanza e investigación, religión, asociaciones empresariales, profesionales y sindicatos, salud, servicios sociales, también la parte de desarrollo económico y social, las cuestiones asistenciales son las que han aglomerado prácticamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, un dato muy, muy importante, en conjunto, el asociacionismo en México genera el 1% del Producto Interno Bruto. Pensémoslo a perspectiva. Estamos hablando de 320.111 millones de pesos en cuenta corriente. Pero repito, pensémoslo en perspectiva. Tenemos un grado de asociacionismo de 36 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué pasaría si incrementamos esa participación social en organizaciones de la sociedad civil, en la redistribución, en los objetos que están quedando rezagados en la atención en cuanto a la redistribución y actividades sociales? Ahora, recordemos, una organización de la sociedad civil no solamente puede tener estos objetos sociales, sino que puede tener otras actividades, claro que a consideración de que los objetos sociales aprobados pues tienen su financiamiento. A modo de ejemplo, por ahí del 2015, 16 y 17 estuve realizando algunas columnas de opinión para una revista nacional sobre el tema de cultura y hacía un comparativo en la producción de cultura nacional con Estados Unidos y con algunos países europeos. En nuestro país está alrededor del 1 al 3% de la aportación al PIB en el sector cultura. En los países europeos, pues está alrededor del 7, 8%. En Estados Unidos estaba en ese momento en el 16%, ¿no? Podemos dar saltos mucho más rápidos y también saltos bastante fuertes hacia el desarrollo a través de las organizaciones de la sociedad civil, que recordemos, también son generadoras de empleos. Acá tenemos algunos otros datos, ya estamos cerrando este panorama nacional y vamos a la parte de cultura y recreación. ¿Quiénes trabajan? Del 100% de este personal que trabaja, aquí lo podemos ver, un dato muy, muy rápido, la parte anaranjada son los personales remunerados y el trabajo por voluntariado que no tiene un salario o que muchas veces nada más tiene un pequeño apoyo monetario, pues es el más
en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, también tenemos que cambiar un poquito este enfoque. Recordemos que son empresas, pero no lucrativas. Hay que dar esa vuelta un poco más hacia el lado del empresario social, con el fin de fortalecer los mecanismos de recaudación de fondos, con el fin de también generar una expansión, que este es otro de los detalles que voy a mencionar un poco más adelante. Vamos con el Estado de México. Decíamos, hay un total de 4.353 asociaciones en la entidad. De estas, solamente 3.969 tienen CLUNY y 792 tienen donataria. Es un dato muy, muy bajo. Prácticamente el 2% de las organizaciones en la entidad tiene donataria autorizada, datos de fondos a la vista. Y bueno, vamos a su distribución. Arte, cultura y humanidades, hay 88, educación 133, protección del ambiente y animales 107, atención a la salud 265, asistencia a grupos vulnerables 751, desarrollo económico y comunitario 972. Es aquí donde mencionaba, ¿no?, cómo se agrupan en sectores muy, muy específicos. Derechos humanos y ciudadanía, 286, migración y asuntos internacionales, 9, ciencia y tecnología, 18, religión, 10, por membresía y autobeneficio. Recordemos que estos son de alguna manera clubes que requieren ciertas cuotas de pertenencia, tenemos 2, y servicios diversos, 1.712. Como podemos observar, pues hay muchas áreas de oportunidad, ¿no?, para la creación de asociaciones, o no solamente la creación, sino su expansión. Las agrupé de alguna manera en este sentido, tratando de generar una diversidad, o más bien dos grupos, dónde se concentran y dónde están faltando. Cuidado, como podemos ver aquí en nuestro dato, servicios diversos, hay 1.712. Ese tipo de dato puede ser un poco engañoso, porque son organizaciones de la sociedad civil que, si bien están constituidas, no necesariamente están en lo legal, no tienen CLUNY, no tienen donataria, pero están funcionando. Y por otro lado, no tienen un objeto social muy, muy definido, por lo cual no se pueden catalogar en algunos de los otros rubros que estamos compartiendo. Por eso se aglomeran en este último dato de servicios diversos. Cuando hablamos de la figura jurídica, recordemos que esta es muy importante porque nos da nuestra pauta de acción para poder ejercer ese objeto social. La mayoría se concentran como asociaciones de la sociedad civil. IAP es la que sigue, ABP e IDP. Recordemos también que en esta parte se concentran las de desarrollo social y asistencialismo. Luego siguen las SCs y otras 13. Entonces, recordemos, SCs también tienen esta figura un poquito más comercial, más de fin lucrativo, pero no dejan de ser del panorama de las organizaciones de la sociedad civil, ya que redistribuyen los costos en cuanto a las empresas lucrativas. Y vamos ahora sí a la parte más importante. He tratado de ir muy rápidamente para no tardarnos mucho en esta circunstancia y dar paso a lo que más nos atañe. Tenemos diversos retos para las organizaciones de la sociedad civil. Son la realidad que afrontan. Gestión organizacional tiene que ver con la elaboración de planes de desarrollo institucional, la aplicación de esos planes, tener manuales operativos y crear una regionalización en cuanto a su función. Quiero ir especificando cada uno de estos puntos. De alguna manera, en mi experiencia colaborando con organizaciones de la sociedad civil, tanto en voluntariados, tanto en modelos de gestión, tanto con su financiamiento, pues he encontrado que muchas ya consolidadas carecen de un plan institucional, y dentro de ese plan también carecen de planes operativos. ¿Cómo van a funcionar ya cada una de esas áreas con sus funciones delimitadas, con la parte estructurada administrativa de recursos? Y eso es lo que más impide el desarrollo de estas organizaciones. Eso nos lleva justamente a la aplicación de planes.
De repente las barreras en la cuestión gerencial o administrativa pues impiden el ejercicio de este recurso que tienen para operarlo de manera eficiente. Recordemos, hacer más con menos. En ocasiones algunas propuestas están destinadas simplemente a recircular o generar clientelismos en cuanto a la operatividad, sobre todo en la parte asistencial. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ya en algunos otros eventos y programas se ha mencionado esta circunstancia, ¿no? Hay que cambiar la estrategia, no hacer dependiente al sujeto del recurso, sino enseñarle de alguna manera a sobresalir. Dice por ahí el dicho, no le des el pescado, enséñale a pescar. Sus manuales operativos, ¿no? Si se carece justamente de esta parte administrativa, pues se va a carecer de las estrategias que nos ayuden a identificar las funciones de cada uno de los sujetos. He tenido muchos casos donde pues justamente que cada uno de los individuos no identifique con claridad sus funciones, pues los lleva a hacer todo al mismo tiempo y de todas las áreas. Si bien hay algunos trabajos que requieren un trabajo colaborativo, pues hay acciones específicas, ¿no? Y hay sujetos específicos para cada una de las áreas. Recordemos que también la forma en cómo se contratan a los sujetos es pensando un poquito en quien tenga la capacidad de resolver ciertos problemas que tengo en mi organización. Cuidado con esa parte. Regionalización de las OSC. Cuidado con esta circunstancia. Como ya vimos en el mapa, en los mapas y en los datos que compartía, pues se han concentrado las organizaciones en unas entidades. Pero también recordemos algo muy importante. Al momento de la constitución de una organización de la sociedad civil, tenemos la posibilidad de crear espacios nuevos y oficinas, domicilio en otras entidades. Algunas de ellas se han quedado completamente en Ciudad de México. Recordemos que es la que tiene pues, el 22% de todas las organizaciones a nivel nacional. En el caso del Estado de México, sí he visto cómo algunas tienen sede en diversos municipios, sobre todo Valle de Bravo, en los municipios conurbados con Michoacán, esta franja fronteriza con el Estado de Michoacán, pero se quedan ahí. Sin embargo, tenemos 125 municipios, ¿no? Hay que incentivar también el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. También la creación de observatorios ciudadanos para la política pública, para la vigilancia en cuanto a la eficiencia gubernamental, la transparencia, cosas por el estilo, que son otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Encausadas son tanto en investigación, pero también en rendición de cuentas y de alguna manera fiscalización hacia la autoridad y cosas por el estilo. Siguiente. Antes de pasar a esto, entonces, invitar a las organizaciones de la sociedad civil a no quedarse solamente en el área que estás atendiendo, en ese territorio, sino busca crecer, busca ampliar, busca tener nuevas oficinas para intervención, para crear nuevos proyectos con base en las necesidades de la población de esos nuevos territorios y también en el cumplimiento de tu objeto social. Siguiente, financiamiento. Recordemos que las organizaciones de la sociedad civil tienen diversos tipos de financiamiento, pero de alguna manera, en cuanto llegan a su sustentabilidad, también hace falta, de alguna manera, capacitaciones. Los recursos propios pueden ser una gran fuente. Recordemos también que el nuevo margen legal nos permite hasta el 49%. El tema aquí es qué producto o servicio ofreces para poder financiar tus actividades a través de este recurso propio. Y recordemos que esto debe estar ligado a tu objeto social. Entonces hay que aprender, como lo decía hace un rato, a ser empresarios, pero también a vender el quehacer de las organizaciones de la sociedad civil. Y esto nos lleva a otro ámbito que quiero mencionar, adelantándome un poquito a la parte de cultura asociativa. De alguna manera, todas las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y tercer sector necesitan un financiamiento, pero cuando ya estás del otro lado, cuando estás con la gente, cuando estás con las empresas buscando algunos donativos o cuando estás incluso con instituciones públicas, cuando dices soy OSC,
se genera la idea de que es un trabajo sin fin de lucro y como es sin fin de lucro, no hay cuotas, no hay pagos. Cuidado ahí. Te cuento una experiencia justamente hace un año, revisando esta parte de servicio, o más que servicio, una capacitación en una institución pública. Vamos nuevamente al tema. Como es que tú eres organización de la sociedad civil, entonces no me puedes cobrar por el servicio. Cuidado, toda actividad requiere ese financiamiento, tiene un gasto de recursos de diversa índole, ¿no? Tanto materiales como financieros, traslados, por ejemplo. Y es ahí donde también tenemos que, de alguna manera, aprender voy a decir de la siguiente manera, a vender el servicio, pero centrados más en el valor que genera a la sociedad que en esta idea de lucro a través del posicionamiento del producto o servicio. Ese es el enfoque al que debemos voltear las organizaciones de la sociedad civil. Vamos con la parte de acceso a financiamientos públicos. Cuidado, si bien hay una cantidad exhaustiva, pues cerca del 70% se va a instituciones autónomas. Y esto deja a las organizaciones de la sociedad civil solamente con un 30%, de alguna manera desprotegidas en este financiamiento. Lo digo de esa manera porque tienen que competir álgidamente por los recursos que se acotan, ¿no? Se vuelven muy acotados y la competencia es álgida con todas las organizaciones, sobre todo las que ya están llegando a su sustentabilidad, quienes son las que más, pues de alguna manera, capacidad o experiencia para obtener ese recurso tienen. Eso deja de alguna forma un poquito vulnerables en el estado económico a estas otras asociaciones emergentes. También pensemos un poquito en la participación de gobiernos nacionales. No solamente hay que voltear al gobierno federal, al gobierno estatal, hay que voltear a los municipios, hay que voltear a las legislaturas, que también tienen algunos fondos para financiar determinados proyectos, ¿no? Sobre todo ligados a los planes de desarrollo. Y cuidado, cuando hablamos de financiamientos, sobre todo adquisición de donativos, se está enfrentando un nuevo reto que he estado viendo desde hace 3, 4 años hacia acá, que se está popularizando mucho, que es la parte del donativo, pero un donativo a modo. Si hablamos de un donativo a modo, lo que quiero expresar es que al momento de buscar un financiamiento con una empresa socialmente responsable o con alguna empresa que tiene sus propias fundaciones para financiamiento de las sociedades del tercer sector, pues están solicitando un proyecto específico que cubra necesidades de esa empresa. Es correcto, pero eso ya es un servicio, ya no es un donativo. Tenemos que empezar repito, a pensar diferente y pensar como empresarios sociales. Tenemos que tener cuidado también con ese tipo de participaciones, porque como decía hace rato, entonces ya no es un donativo, es un servicio, ¿no? Lo que estás cubriendo. Lamentablemente han surgido pues muchos ejercicios de ese tipo de índole. Siguiente, promoción institucional, trabajo y resultados, posicionamiento social. Son otros retos que hay que ir puntualizando. La forma en cómo están trabajando las organizaciones de la sociedad civil, los resultados que están dando, si bien son bastante retribuibles a la sociedad, pues están quedando de alguna manera estancados. Algo que va a ayudar a las organizaciones del tercer sector a obtener mayores financiamientos es promocionar su trabajo, hacer evidente, hacer abierto y difundirlo, aquello que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y qué resultados estás logrando pensando en el valor que estás agregando a la población. Eso es lo que va a ayudar a las organizaciones justamente a cambiar este panorama de cultura asociativa, a transformar este panorama de donativos a modo y a generar una mayor credibilidad en la cuestión del trabajo, ¿no? Del impacto. Con esto se puede propiciar también un crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Implica posicionamiento en redes sociales, no solamente la creación de la página de internet y Facebook, sino visualizarse, hacerse presente en todas las redes y sobre todo en lo que decía, ¿no? Cómo se aporta valor a la sociedad a través de este quehacer. Siguiente, cultura asociativa, promoción del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil,
Vuelvo al tema, cómo estás trabajando, qué tipo de resultados, a quiénes estás atendiendo, por qué es importante el trabajo que estás haciendo. Creación de nuevas organizaciones de la sociedad civil, como hemos visto, son muy pocas las que existen, necesitamos fomentar más esta participación asociativa, pero también las que ya existen necesitan ampliarse. No solamente quedarse en unas sedes donde ya están, sino posicionarse en otros espacios, en otras entidades, en otros municipios. Otro dato importante en cuanto al análisis de la información, pues bases de datos actualizadas. Como mencionaba hace rato, hay algunas organizaciones que no cuentan con CLUNY, que no cuentan con donataria, pero que no tienen un objeto muy específico definido. Y eso complica justamente el análisis de la información. Cuando no se tiene la pertinente, pues hay que hacer esfuerzos más abismales para poder interpretar el dato. Esto lleva a complicaciones, ¿no? Por ejemplo, algunos datos de CEMEFI y algunos de fondos a la vista, pues no son los pares, tienen diferencias. Claro que esto es conforme a la metodología que ocuparon, pero eso también implica que no hay una estandarización de los procedimientos, y si no hay estandarización, pues tampoco va a haber ese impacto en cuanto a la parte del trabajo desde la organización. Y por último, asociación no es trabajo gratis. Todo requiere de alguna manera de un gasto. Si bien hay voluntariados y muchas de las organizaciones, como lo vimos, subsisten por este tipo de trabajos, pues se requiere también cambiar un poquito esa forma de pensamiento, ¿no? Recordemos, producen el 1%, pero si se incentiva las formas de participación, si se incentiva esta visión más empresarial, social, pues podemos generar un mayor impacto incrementando este 1% de producción al PIB hacia un porcentaje mayor. Y repito, hay que visualizarse como el empresario social. Recordemos, es sin fin lucrativo, pero no deja de ser una empresa, ¿no? No deja de ser de alguna manera, una empresa moral, ¿no? Como nos lo dice el SAT. Ahora, hablando de esta regionalización, una propuesta que te hago es que visualices las regiones para el desarrollo del Estado de México, ¿no? Quizá no una sede en cada uno de los municipios, pero sí una por región, sobre todo aquellas que ya están en la sustentabilidad. Decía, y lo digo insistentemente, hay que ampliar esa cobertura. Entonces, el propio plan de desarrollo nos dice que cada una de las regiones han sido pensadas en función a la producción, las características sociodemográficas y también el perfil económico que puede tener cada una de esas regiones. Sin embargo, esta parte ha sido un tanto olvidada y si bien son regiones para el desarrollo, pues no se vislumbran mucho ya en la operación, sobre todo en los planes de desarrollo o en los planes de trabajo, que decíamos en las organizaciones de la sociedad civil a veces no los cuentan. Entonces, voltear a ver estas formas para empezar a través de aquí a crear impactos más amplios, políticas con mayor eficiencia y sobre todo ese beneficio de redistribución hacia la población. Y para ir terminando esta participación ya muy brevemente, aquí te tengo algunas otras propuestas también para el financiamiento. Recordemos que una parte son los donativos internacionales a través de organismos públicos o a través de instituciones transnacionales. Somos Iberoamérica. Esta es una cooperación entre los países que conforman Iberoamérica y se encuentran de alguna manera en este portal fondos muy, muy interesantes, ¿no? Algunos de gobiernos directamente, otros de organismos internacionales, fundaciones también. Tenemos Candid, esta página es muy, muy interesante porque aglomera a las empresas transnacionales más importantes de Estados Unidos. Y esta página que aglomera a estas empresas está en inglés. Entonces hay que empezar a manejar también el idioma porque muchas de las convocatorias internacionales son en inglés.
pero las que participan aquí dan al menos el 5% de su utilidad bruta anual. Eso implica cantidades muy amplias de fondos para el financiamiento de organizaciones del tercer sector en diversas índoles. Pensemos un poco en Kellogg's, pensemos un poco en Ford, Microsoft, que apoyan una gran diversidad de objetos sociales, ¿no? Son empresas que generan millones y millones de ingresos anuales y que a través de esta tienen un mecanismo para la redistribución y el apoyo al tercer sector. Esta otra página, COPRED, es una página muy interesante porque es una fusión de organismos, sobre todo en el estado de Chihuahua, que ayuda a organizaciones del tercer sector. Es muy interesante para que también puedan dar una revisión. Otro punto importante, no me voy a detener mucho en esa parte, es que todo país considerado en desarrollo tiene su organismo de cooperación internacional y pues cada uno de esos tiene sus propios fondos. Aquí tenemos también lo que es la OEA, que tiene sus propios fondos para la cooperación internacional. USAID, que es la parte de Estados Unidos para la cooperación internacional. Tenemos aquí el Fondo de España para la Cooperación Internacional, AECID. Acá tenemos el de México, AMECID. Acá tenemos el de Japón. Y con esto estamos terminando la participación. Muchas gracias, doctor Ricardo. Gracias por compartir con nosotros tan amplia y gran experiencia que tiene en el tema. Ojalá les recomendamos a todas las organizaciones que vuelvan a ver esta gran ponencia las veces que sean necesarias para tomar cada una de las herramientas que nos deja el doctor el día de hoy. Muchas gracias. Si ustedes me permiten, vamos a continuar con algunas preguntas. Y la primera dice así. Doctor, hoy en día, ¿considera que las juventudes impulsan nuevas formas de asociarse diferentes a las organizaciones de la sociedad civil? Esta pregunta tiene una respuesta quizá muy obvia. Eso es, desde la cultura política se ha dicho mucho en el debate, también en la parte práctica, porque de ahí surge el debate teórico, que las juventudes impulsan nuevos asociacionismos, nuevas formas de participación política. Sin embargo, si bien son los que se están insertando como parte de voluntarios, pues también tienen que voltear al otro ámbito, ¿no? Pasar hacia el asociacionismo, convertirse en estos empresarios sociales, no solamente quedarse en la parte del voluntariado, que como mencionaba, con muchas experiencias que yo tuve haciendo voluntariados justamente, pues vi también estos mecanismos, ¿no? Entonces, ahorita estaba recordando también justamente Indesol y el INPUBE tenían un programa nacional para el fomento de organizaciones del tercer sector mediante jóvenes, ¿no? Entonces pueden voltear un poquito a esa circunstancia pensando en esta pregunta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Qué nos comentarías sobre uno de los grandes retos del tercer sector, que es el saber adaptarse o tener la flexibilidad a los distintos esquemas para financiar o promover nuestros proyectos? En esta circunstancia, pues tienes que tener bien claro tu proyecto, cuáles son las actividades, cómo se van a implementar y luego qué cantidad se requiere. A partir de ahí, acudir ya sea a un financiamiento propio o, en el caso, acudir a diferentes estrategias pensando en donativos, adquisición de donativos, para el financiamiento de la misma. Pero siempre es muy importante tener primero bien en claro cuáles son las actividades
cómo se van a implementar, cuáles van a ser los procedimientos para esa ejecución del proyecto, qué se debe esperar, cuáles son los resultados y cuáles son los costos. Porque también me ha tocado ver, decía hace rato, 2016 hacia la fecha, estuve participando en recaudación de fondos para algunas organizaciones de diversos estados, pero muchas de ellas carecían de este plan, ¿no? De este proyecto, de este programa. Entonces acudían con una intención a solicitar donativos y bajo la intención pues no hay mucho resultado porque justamente se requiere presentar completamente el esquema de trabajo. Muchas gracias, doctor. Finalmente, tenemos otra pregunta. ¿Ha observado recientemente algún tipo de intención o cambio entre la solución a los grandes retos de las organizaciones sociales y desafíos sistemáticos que tenemos en materia de desarrollo económico, político o social? Ha habido transformaciones de diversa índole. Sin embargo, tendremos que contarle un poquito más, ¿no? ¿Qué tipo de transformaciones y cómo ha impactado la sociedad civil en ellas? Recientemente terminé una investigación sobre la construcción de la democracia en el Estado de México y la cultura política ha sido muy baja, ¿no? La cultura asociativa también. Sin embargo, las transformaciones se han debido más a un descontento social, pero también una transformación económica mediante la industrialización en el caso de la entidad, ¿no? Los cambios económicos han impactado lo social y lo social ha impactado lo político. Y como lo decía hace rato, hace falta mucho impulsar el auge de las organizaciones de la sociedad civil para que tengamos una mayor participación y transformaciones más sustanciales sobre todo. Pensemos un poquito, ¿no? Nuevamente el dato, 36 por cada 100,000. ¿No? Y en el caso del Estado de México tenemos 4,000 organizaciones, poquito más, que representan alrededor del 4%, ¿no? Comparado con la Ciudad de México. Entonces, hay que hacer más ejercicios, mayores involucramientos. Un dato importante que puedo mencionar aquí es que justamente la sociedad mexiquense vislumbra ciertos mecanismos de producción, de economía, de libertad, de derechos, pero que esos mecanismos no están viendo su parte operativa en la realidad, ¿no? Y esto tiene que ver con los mecanismos, con la difusión de la información, con el acceso a la difusión de información y también con la garantía del Estado de Derecho, ¿no? Lo decía prácticamente al inicio, ¿no? Si la población no sabe que puede asociarse y que puede crear empresas sociales, pues no va a ejercer ese derecho, no va a ejercer esa forma de participación. Pues muchas gracias doctor. Creo que hoy nos quedamos con grandes aprendizajes, con grandes datos y con muy buenas herramientas para seguir fortaleciendo nuestras organizaciones. Ha sido una mañana muy productiva. Y pues a manera de cierre, estimado Alan, ¿gustas compartirnos un mensaje? Y pues mira, agradecer la ponencia del doctor Ricardo. Realmente yo siento que esta ponencia pues les va a servir mucho a las organizaciones, pues ya que como lo comentaba al principio, o sea, hay proyectos que ellos tienen que estar solventando de sus bolsillos. Entonces, pues nosotros también como sociedad hay que apoyar, cuando podamos apoyar hay que apoyar, porque incluso hasta, no sé, con botellas, con tapas que la misma organización ocupa, pues a veces nosotros lo tiramos a la basura y ahí se queda. Entonces hay que apoyar a las organizaciones para que puedan cumplir con con sus proyectos. Y también pues agradezco la participación de la licenciada Paola. Excelente labor la que hace tu asociación y pues sigan adelante y sigan apoyando a la ciudadanía. Muchas gracias, Alan. Estimada Paola, ¿gustas compartirnos algún mensaje final, por favor? Bueno, pues
considero que sí fue una ponencia pues muy importante, maestro Ricardo. Pues yo creo que sí nos hace falta regionalizarnos, porque como lo comentaba, muchas veces en el periodo de entrega de juguetes en el Día de Reyes, llegamos 3, 4 asociaciones en el mismo lugar y las otras las dejamos descobijadas. Yo creo que pues es algo muy importante lo que usted hoy nos mencionó, el saber y el tener el conocimiento de todos los retos institucionales, pues claro que pues nos va a fortalecer y pues nos ayuda a saber qué vamos a hacer más adelante. Pues muchas gracias y nuevamente agradecer la invitación. Igual pues mandarle saludos al maestro Mario, al licenciado Osuna y pues nada, estamos aquí para lo que se necesite. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por tu mensaje y sobre todo por aceptar la invitación a participar el día de hoy aquí con nosotros. Doctor Ricardo, ¿algún mensaje de cierre, algunas conclusiones que desee compartir con nosotros? Creo que sí, muchas gracias. Primero, agradecer el espacio, en general a la Subsecretaría de Desarrollo Político. Ya era una participación que teníamos programada desde hace un tiempo, pero por cuestiones de diversa índole se había venido postergando y ahora sí se pudo dar. En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, pues buscar justamente las que ya están constituidas, las que ya tienen esta sustentabilidad, pues busquen regionalizarse, no se queden solamente atendiendo el espacio territorial donde ya están ubicados, ¿no? Hay que salir y abarcar el territorio nacional. A los jóvenes justamente y a la sociedad, pues van a involucrarse más en el asociacionismo, como lo decía Alan, a través de ejercer este voluntariado, a través de apoyos, pero también en la creación de asociaciones. Podemos generar mejores sociedades de diversa índole, no solamente volviendo a lo empresarial, sino pasando también a este grado de participación asociativa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y pues fue un gusto coincidir en esta plataforma digital con todos ustedes. Agradecemos su participación y les recordamos que los esperamos el próximo viernes 9 con una ponencia, con la ponencia denominada Protección de Datos Personales en el ámbito de las OSC. Nos saludamos el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Gracias. Excelente día. Hasta luego.